Relato 1. El caballo de la muerte. Era una tarde sofocante en Dolores Hidalgo, una tranquila ciudad en Guanajuato, rodeada de haciendas y colinas interminables. Me encontraba en la propiedad de don Mateo, un hombre solitario pero amigable, orgulloso de su pequeño criadero de caballos. Habíamos acordado hablar sobre las leyendas de la región. Para un curioso como yo, esas historias eran más valiosas que cualquier recompensa. Después de una comida sencilla, nos sentamos en el porche, donde el aroma de la tierra seca y el canto de las cigarras creaban el ambiente perfecto para las narraciones. Fue entonces cuando don Mateo comenzó a hablar sobre un caballo que, según él, no pertenecía a este mundo. No es como los otros, dijo mientras encendía un cigarro con manos marcadas por años de trabajo en el campo. Es negro como la noche, con ojos que arden como brasas. Y cuando aparece, alguien siempre muere. Me acomodé en la silla, intrigado. ¿Lo ha visto usted?, pregunté. 2 veces, respondió, con la mirada fija en el horizonte. La primera fue cuando murió mi padre. Esa noche escuché pasos en el patio. Pensé que algún caballo se había escapado, pero cuando salí, no vi nada. Solo las marcas de los cascos. Me contó que, a la mañana siguiente, su padre sufrió un ataque cardíaco fulminante. Durante el velorio, el caballo apareció. Permaneció de pie fuera del portón, observando la casa en silencio, como si fuera parte del cortejo. Nadie se atrevió a acercarse, continuó don Mateo, inhalando profundamente su cigarro. Era como si todos supiéramos que ese animal no pertenecía a este mundo. Y antes de que alguien pudiera decidir qué hacer, desapareció. A pesar del peso de la historia, intenté ocultar mi escepticismo. Quizás fue un caballo salvaje que pasó por aquí, sugerí, tratando de no ofender. Él negó con la cabeza. No entiendes. No importa dónde sea. Si aparece, es porque la muerte está cerca. Y si miras a sus ojos, podría ser tu turno. Después de eso, don Mateo guardó silencio. Permanecimos sentados un rato más, escuchando los sonidos del campo, hasta que dijo que era hora de dormir. Fui al cuarto de huéspedes, una pequeña construcción junto a la casa principal. La cama era sencilla, y el colchón tenía el característico olor de la lana antigua. Me acosté, pero el sueño no venía. Quizás por el calor o por el peso de la historia de don Mateo, algo me inquietaba profundamente. Alrededor de las 2 de la madrugada, me despertó un sonido. Era un ruido rítmico y pesado, como cascos golpeando la tierra seca. Me senté en la cama, con el corazón latiendo desbocado. Tomé mi linterna y caminé hacia la ventana, cuidando de no hacer ruido. Al iluminar el patio, vi algo que me heló la sangre, huellas frescas de cascos en el suelo. Eran enormes, mucho más grandes que las de los caballos de la hacienda. Sin embargo, el patio estaba vacío. Respiré hondo, intentando racionalizar lo que había visto. Tal vez algún caballo se había escapado, pensé. Sí, debía ser eso. Volví a la cama, pero no pude dormir. Permanecí despierto, escuchando cada sonido, cada crujido, esperando que algo más sucediera. A la mañana siguiente, cuando salí del cuarto, don Mateo ya estaba en el porche, con una expresión seria. «¿Lo escuchaste, verdad?», preguntó sin rodeos. Escuché los pasos, admití, tratando de ocultar mi nerviosismo. Él suspiró y me entregó un pequeño amuleto hecho de madera y cuero. «Esto es para protección. No sé si funciona, pero siempre lo llevo conmigo, porque cuando el caballo aparece, nunca es por casualidad». Le agradecí, aunque no sabía qué hacer con eso. La historia me parecía absurda, pero las huellas en el patio y la mirada seria de don Mateo me dejaron inquieto. Dejé la hacienda ese mismo día, prometiéndome a mí mismo que nunca volvería. Sin embargo, unas semanas después, recibí una llamada de un amigo en común. Don Mateo había muerto. Según me contaron, Mateo salió al campo al atardecer, como hacía todos los días, pero nunca regresó. Cuando fueron a buscarlo, encontraron su cuerpo cerca del establo. Lo único fuera de lugar eran las marcas de cascos alrededor de él, como si el caballo hubiera pasado por allí una última vez. Hasta el día de hoy, no sé qué pensar. Relato 2. La señora del pozo. Fue en Oaxaca,
en un pequeño rancho llamado San Bartolo, donde escuché hablar de la Señora del Pozo. Era una de esas comunidades aisladas, donde el tiempo parece haberse detenido y las historias se esparcen como el viento. Había ido a visitar a una familia local para documentar la vida en el campo, pero terminé escuchando algo que me dejó intrigado. Durante la cena, mientras conversábamos en el porche, una joven llamada Marisol mencionó el pozo en el centro del rancho. «Dicen que está maldito», comentó, lanzando una mirada de reojo al lugar, visible incluso en la oscuridad. «¿Maldito?», pregunté curioso. Marisol intercambió una mirada con su padre, don Ezequiel, quien solo negó con la cabeza, como queriendo evitar el tema. Pero ella continuó. «Si alguien se mete con el pozo sin permiso, algo malo sucede. Algunos dicen que el espíritu de una mujer vive allí abajo». Después de mucha insistencia, Marisol finalmente contó la historia. Años atrás, el rancho tenía un propietario diferente, un hombre llamado Don Genaro. Era rico y controlador, y se decía que tenía una esposa joven y hermosa llamada Soledad. Su matrimonio era infeliz, y Genaro era conocido por su crueldad. Un día Soledad desapareció. Genaro afirmó que había huido, pero muchos creían que él la había matado. Poco después, los habitantes comenzaron a notar algo extraño en el pozo. «El agua cambió», dijo Marisol bajando la voz. «Se volvió oscura, con un olor extraño, y entonces la gente empezó a verla». «¿Verla cómo?», pregunté. «Por las noches. Aparece cerca del pozo, con un vestido blanco y cabello largo. Algunos dicen que llora, otros que solo observa, pero todos coinciden en algo. Exige algo a cambio del agua». La historia parecía absurda, pero el tono serio de Marisol y el silencio pesado de don Ezequiel me convencieron de que, para ellos, era real. Esa noche, mientras todos dormían, decidí ir al pozo por mi cuenta. Tomé una linterna y seguí el camino de tierra que serpenteaba entre los campos. El pozo era sencillo, con un arco de piedra y un balde colgando de una cadena. Pero había algo en él que me hizo dudar. La superficie del agua parecía negra, reflejando la luz de la luna como un espejo roto. El aire alrededor estaba más frío, y un olor extraño, casi metálico, flotaba en el ambiente. Estaba a punto de regresar cuando escuché un sonido. Fue bajo, pero claro, un murmullo, como una voz amortiguada que provenía del interior del pozo. «¿Hay alguien ahí?», pregunté con el corazón acelerado. El murmullo se detuvo, sustituido por un silencio aterrador. Entonces lo escuché nuevamente, esta vez más fuerte. Una voz femenina, suave, pero cargada de tristeza. «Ayúdame». Mi cuerpo se quedó congelado. Me incliné para mirar dentro del pozo, iluminando la oscuridad con la linterna. La superficie del agua estaba inmóvil, pero algo parecía moverse en las sombras. Antes de que pudiera comprender lo que estaba viendo, una figura emergió de la profundidad. Era una mujer, con el cabello largo y mojado cubriendo parte de su rostro. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos me miraban con un vacío que hizo que mi garganta se secara. «Has venido», dijo con una voz que resonaba como un eco dentro de mi cabeza. Intenté retroceder, pero mis pies parecían pegados al suelo. «¿Quién eres?», logré preguntar con dificultad. «Solo quiero paz», respondió, extendiendo una mano pálida hacia mí. «Pero para eso necesito algo. O alguien». Mi mente estaba en pánico. Sin pensar, tomé una piedra del suelo y la lancé al pozo, esperando que eso rompiera el momento. La piedra cayó en el agua con un sonido amortiguado, y la figura desapareció instantáneamente. Corrí de regreso a la casa, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a salirse de mi pecho. Cerré la puerta de mi habitación con llave y pasé el resto de la noche despierto, rezando para no volver a escuchar aquella voz. A la mañana siguiente, les conté a Marisol y don Ezequiel lo que había sucedido. Me miraron con una mezcla de miedo y resignación. «Ella te eligió», dijo Marisol con la voz temblorosa. «Ahora te seguirá hasta que consiga lo que quiere». Dejé el rancho lo más rápido que pude, pero la historia no terminó allí. En las semanas siguientes, comencé a soñar con Soledad. Siempre estaba junto a un pozo, con la mano extendida, llamándome. Relato 3. Las luces que llaman.
en una pequeña villa costera de Veracruz llamada Tlacotalpan, conocí a don Ernesto, un pescador que había pasado su vida enfrentando el mar. Era un hombre reservado, con marcas en el rostro que hablaban de años de trabajo duro y noches interminables a la deriva. Una noche tranquila, mientras el viento traía el aroma de sal y algas, me contó sobre lo que él llamaba las luces que llaman. No son estrellas, no son linternas, y no son de este mundo, dijo mirando al horizonte con una expresión vacía. Aquellos que las siguen nunca regresan. Le pregunté cómo sabía eso, y don Ernesto suspiró, como si reviviera algo que preferiría olvidar. Porque yo mismo las seguí, y si no fuera por un milagro, no estaría aquí contándote esta historia. Comenzó a narrar lo que ocurrió una noche similar a esa, cuando salió a pescar solo. Era común que él y otros pescadores navegaran hacia los manglares, donde el agua era más tranquila y los peces abundaban. Pero esa noche, todo fue diferente. La luna estaba alta y el mar estaba en calma, recordó. Pero de repente, vi una luz en el bosque. Era una luz brillante, que danzaba entre los árboles, como si alguien caminara con una linterna. Don Ernesto pensó que podía ser otro pescador que necesitaba ayuda, así que decidió seguir la luz, guiando su pequeño bote por los canales sinuosos del manglar. Cuanto más remaba, más lejos parecía ir la luz. Continuó, con la voz más baja. Era como si estuviera jugando conmigo. Después de media hora remando, se dio cuenta de que estaba completamente perdido. Los canales parecían todos iguales, y la selva a su alrededor se cerraba como una trampa. Sin embargo, la luz nunca desapareció. Seguía brillando a lo lejos, moviéndose de un lado a otro, como si lo provocara. Fue entonces cuando comencé a escuchar los sonidos, dijo don Ernesto, con un escalofrío en la voz. Al principio, solo era el sonido del remo en el agua, pero a medida que se acercaba a la luz, comenzaron a surgir susurros. Eran bajos e indistintos, pero parecían provenir de todas partes y, al mismo tiempo, desde dentro de su cabeza. Era como si los árboles estuvieran hablando, explicó, como si me dijeran que continuara, que me acercara más. Cuando finalmente alcanzó la luz, se dio cuenta de que no era una linterna. Era algo que nunca había visto antes, una esfera brillante, flotando en el aire, con un resplandor cálido que iluminaba los manglares a su alrededor. No era natural, dijo, con un tono cargado de temor. Era como si aquello estuviera vivo. Don Ernesto se quedó quieto, fascinado y aterrorizado al mismo tiempo. Quería huir, pero no podía apartar los ojos de la luz. Entonces, notó algo que le heló la sangre. No era solo una luz. Había varias más, escondidas entre los árboles, como ojos que lo observaban desde la oscuridad. En ese momento supe que querían llevarme, dijo, ajustándose el sombrero con manos temblorosas. Las luces comenzaron a moverse, acercándose lentamente. Don Ernesto, finalmente rompiendo el trance, intentó remar para alejarse, pero el agua parecía más pesada, como si algo estuviera sujetando el bote. Miró hacia abajo y vio sombras moviéndose bajo la superficie, rodeándolo. Recé como nunca antes había rezado, confesó, con la mirada fija en el suelo. Prometí que, si salía vivo de allí, nunca volvería a navegar de noche. De alguna manera, las luces comenzaron a retroceder, desapareciendo una por una entre los árboles. Cuando la última se desvaneció, el agua volvió a la normalidad, y don Ernesto pudo remar hasta mar abierto. Desde esa noche, nunca más navegó de noche. Advertí a otros pescadores sobre las luces, dijo, concluyendo su relato. Pero no todos me creyeron. 2 amigos míos salieron a pescar después de escuchar lo que conté. Nunca regresaron. Don Ernesto me miró con una expresión grave. Si alguna vez ves luces en los manglares, no las sigas. No importa lo que escuches o lo que veas, no traen nada bueno. Desde entonces, nunca dudé de sus palabras. Y, hasta hoy, si estoy cerca de un manglar por la noche, siempre mantengo la mirada en el suelo, evitando mirar hacia la selva. Relato 4. La casa que nunca duerme. Mi última historia me llevó a Chiapas. Cerca de San Cristóbal de las Casas,
donde trabajé unos días con un grupo de campesinos que cultivaban café en una región montañosa. El trabajo era duro, pero ellos parecían orgullosos de sus tierras y de lo que producían. Sin embargo, había un lugar del que nadie quería hablar, una antigua casa abandonada al borde de la plantación. La casa era una construcción sencilla pero robusta, hecha de madera y piedra. Aunque había estado vacía durante años, parecía extrañamente bien conservada, como si el tiempo temiera tocarla. Cada vez que preguntaba por ella, los trabajadores evitaban el tema. Hasta que una noche, alrededor de la fogata, uno de ellos finalmente habló. «Esa casa no debería estar aquí», dijo Juan, uno de los trabajadores más veteranos. «No sabemos quién la construyó ni por qué, pero todos los que intentaron vivir en ella no duraron mucho». «¿Por qué?», pregunté intrigado. «Porque la casa nunca duerme», respondió con el rostro iluminado solo por las llamas de la fogata. Contó que, años atrás, un matrimonio decidió mudarse allí, ignorando las advertencias de la comunidad. Querían comenzar una nueva vida y pensaban que los rumores eran solo supersticiones. Pero, en su primera noche, algo extraño ocurrió. El matrimonio escuchó pasos en el piso de arriba, aunque sabían que estaban solos. Pensaron que era el viento o algún animal, pero los pasos continuaron, lentos y rítmicos, como si alguien caminara en círculos. Al principio pensaron que era su imaginación, explicó Juan. Pero con el paso de los días, los sonidos se hicieron más claros. Además de los pasos, comenzaron a escuchar susurros y puertas que se abrían y cerraban solas. Una noche, la esposa se despertó y encontró todas las sillas de la cocina apiladas unas sobre otras, formando una extraña torre. «Aguantaron una semana antes de huir», dijo Juan, «y nunca regresaron. Desde entonces la casa permaneció vacía, pero los rumores continuaron. Los trabajadores que pasaban cerca afirmaban escuchar voces y ver luces dentro de la casa, incluso cuando estaba cerrada». «¿Y nadie intentó destruirla?», pregunté, mirando los rostros alrededor de la fogata. «Algunos lo intentaron», respondió Juan, mientras los otros asentían en silencio. «Pero siempre pasaba algo. Las herramientas se rompían, la gente enfermaba o cosas peores. Esa noche, decidí que necesitaba ver la casa de cerca. Contra el consejo de los trabajadores, caminé hacia el lugar con una linterna y mi grabadora de voz. La noche era fría, y el sonido de los grillos se desvanecía a medida que me acercaba, como si el entorno estuviera en silencio por respeto o por miedo. Cuando llegué, un escalofrío recorrió mi cuerpo. La casa estaba allí, oscura e imponente, como una sombra en la noche. La puerta estaba entreabierta y crujía levemente con el viento. Entré despacio, iluminando el interior con la linterna. El piso de madera y las paredes polvorientas daban la impresión de abandono, pero como habían dicho los trabajadores, todo estaba sorprendentemente bien conservado. Caminé hacia la cocina, donde aún había muebles antiguos cubiertos con sábanas gastadas. Permanecí unos minutos en silencio, esperando escuchar algo. Al principio, todo estaba tranquilo, pero entonces lo oí, un leve crujido, como si alguien subiera los escalones de una escalera. Mi boca se secó. «¿Hay alguien ahí?», pregunté, mi voz resonando más fuerte de lo que esperaba. No hubo respuesta, solo el sonido de los pasos, ahora más claros. Subí la escalera lentamente, con cada escalón crujiendo bajo mis pies. Al llegar al segundo piso, encontré un corredor con varias puertas. Una de ellas estaba abierta, y un tenue resplandor provenía del interior. Entré en la habitación con cautela, sosteniendo la linterna con fuerza. La estancia estaba vacía, salvo por una silla vieja en el centro y una ventana abierta, por donde entraba la luz de la luna. Mientras iluminaba el cuarto, sentí un movimiento detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada. Fue entonces cuando lo escuché. No era un paso ni un susurro, sino una risa baja, corta, como si alguien se burlara de mí. El miedo me invadió y corrí escaleras abajo. Cuando llegué a la puerta, estaba cerrada. Giré la perilla con todas mis fuerzas hasta que finalmente se abrió, y salí corriendo hacia el campo. A la mañana siguiente, le conté lo ocurrido a Juan.
Me miró con preocupación y resignación. «Ahora sabe quién eres», dijo, cruzando los brazos. «Espero que no te siga. Desde entonces, he evitado lugares abandonados, pero a veces me despierto en la noche con la sensación de que alguien me observa y juro que escucho una risa baja al otro lado de la puerta». Relato 5. El camino del río. Era una tarde sofocante en un pequeño pueblo cerca de Salta, Argentina. Había ido a visitar a mi abuela, una mujer fuerte que vivía sola en una casa modesta, rodeada de campos de maíz y el río que cruzaba la región. El lugar era tan tranquilo que parecía imposible que algo siniestro pudiera suceder allí. Esa noche, mientras tomábamos mate en la galería, mi abuela comenzó a contarme una historia que nunca había oído antes. Me habló sobre un camino que seguía el curso del río, usado por los vecinos para acortar el trayecto hacia el pueblo vecino. Sin embargo, según ella, nadie lo utilizaba más desde que la hija de una vecina desapareció. «Fue hace muchos años», dijo mi abuela, con la mirada perdida en el horizonte. La niña se llamaba Clara, tenía solo 16 años y era la cosa más bonita que había por aquí. Siempre tomaba ese camino para ir a la escuela, pero un día no regresó. Le pregunté qué había sucedido y ella suspiró profundamente. «Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que cayó al río y se ahogó, pero nunca encontraron su cuerpo. Otros dicen que algo del otro lado se la llevó». «¿El otro lado?», pregunté curioso. «Hay un lugar más allá del río», explicó. «Un lugar que no es para los vivos. Si caminas por el sendero de noche, podrías cruzar sin darte cuenta». Reí, pensando que era solo una superstición para asustar a los niños. Pero mi abuela me miró con seriedad. «¿Crees que es un juego?», pregúntale a Marta. Marta era una mujer del pueblo, conocida por su amabilidad y también por sus historias extrañas. Al día siguiente fui a su casa, ansioso por escuchar lo que tenía que decir. Me recibió con una sonrisa cansada y me invitó a pasar. Cuando mencioné el camino del río, su sonrisa desapareció. «¿Has oído hablar de Clara?», preguntó, y asentí. «Bien, entonces te contaré lo que me pasó a mí». Marta explicó que cuando era joven, también usaba el sendero con frecuencia. Siempre iba y volvía durante el día, pero una vez tuvo que atravesarlo de noche. Estaba regresando de casa de una amiga. Comenzó con la voz baja. Era tarde, pero el cielo estaba claro, y pensé que estaría a salvo. Me equivoqué. Al principio todo parecía normal. El sonido del río era reconfortante, y la luz de la luna iluminaba el camino. Sin embargo, cuando llegó a la mitad del sendero, comenzó a escuchar pasos detrás de ella. «No vi a nadie», dijo con los ojos vidriosos. Pero los pasos seguían, como si alguien me estuviera siguiendo. Pensé que sería algún vecino volviendo a casa, así que me detuve y miré hacia atrás. No había nadie. Marta intentó ignorar el creciente miedo y continuó caminando, pero los pasos comenzaron a acercarse. Fue entonces cuando escuchó algo más, una voz. Era suave, casi como un susurro, pero venía de todas partes. Explicó. Decía mi nombre, repitiéndolo, como si me estuviera llamando. Se detuvo nuevamente, esta vez mirando hacia el río. Entonces vio algo que nunca pudo olvidar. En la orilla opuesta había una figura de pie. Era una mujer alta, con un vestido blanco y el cabello largo que le cubría el rostro. No se movía, pero parecía observarla. Estaba allí, pero no era humana, dijo Marta abrazándose a sí misma. Sus pies no tocaban el suelo, y el agua del río parecía más oscura a su alrededor. El miedo la invadió, y comenzó a correr. Sin embargo, el camino parecía interminable. Cada vez que miraba hacia atrás, la mujer estaba más cerca, como si estuviera cruzando el río sin siquiera moverse. Llegué a casa llorando, y mi madre me dijo que nunca volviera a usar ese camino por la noche, continuó Marta, con los ojos llenos de lágrimas. Pero a veces todavía escucho su voz cuando estoy cerca del río. Sigue llamándome. Salí de la casa de Marta con un escalofrío en la espalda. Aunque la lógica me decía que eran solo historias de un pueblo aislado, algo dentro de mí me decía que había más verdad en sus palabras de lo que quería admitir. Esa noche, mientras estaba en la cama de mi abuela, me desperté con un sonido extraño. Era bajo, como el murmullo de agua corriente.
pero parecía más cercano de lo que el río debería estar. Me levanté y fui hasta la ventana, mirando hacia la oscuridad. El sonido estaba allí, pero no pude ver nada. Entonces lo escuché. Lucía, mi nombre. No esperé para ver más. Cerré las cortinas y me escondí bajo las mantas, rezando para que todo fuera solo mi imaginación.